Estoy grabando. Ya, eso entonces. Los dos ejercicios son en coordenadas cartesianas, así que en ese sentido va a ser relativamente sencillo descomponer y todo. Vamos a partir directamente con la pregunta 1. Donde en la pregunta 1 tenemos entonces el lanzamiento parabólico de siempre, pero ahora tomando en cuenta la resistencia con el aire. Nos dicen que una partícula de masa m es lanzada horizontalmente desde la azotea de un edificio de altura h mayúscula con una rapidez v sub 0. El típico como caso que podemos ver, por ejemplo, en Introducción a la Física, en donde tenemos esta situación con una velocidad inicial de esta manera, y en donde originalmente deberíamos ver que hay parábolas. Deberían formar entonces parábolas. Dado que en este momento vamos a tomar en cuenta la resistencia del aire, lo más seguro es que vamos a tener una curva que va a ser parecida a una parábola, pero no una parábola quizás, y que va a llegar más cerca del edificio de lo que llegaría originalmente la partícula, que es lo que vamos a ver entonces realmente. Y lo que queremos obtener aquí es analíticamente la trayectoria que describe el movimiento de la partícula. Es decir, queremos obtener la expresión para este camino en función del tiempo de manera explícita. Para eso lo que nos piden considerar es que existe el peso, porque tenemos aceleración de gravedad, y tenemos una fuerza de roce porque existe roce con el aire. ¿Ya? Y tomando en cuenta todo eso, entonces nos entregan al tiro la segunda ley de Newton ya planteada. Masa por aceleración va a ser igual a m por la aceleración de gravedad, menos lambda, que es el coeficiente de disipación, por la velocidad. Ese lambda nos dice simplemente qué tan disipativo es el medio. Si es muy grande, porque está en un medio muy viscoso; si es muy pequeño, porque está en un medio que básicamente no tiene roce. Y lo noté de esta manera general porque primero tenemos que poner nuestro sistema de referencia y con eso entonces empezar a plantear cómo escribir estos vectores y después separar, etc. Entonces vamos a partir al tiro con la parte A, donde en la parte A nos piden encontrar explícitamente la trayectoria de la partícula en el tiempo. Para hacer eso, lo que necesitamos, primero que todo, es encontrar la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento en cada componente nos va a entregar una ecuación diferencial de segundo orden en el tiempo, que en el mejor de los casos podemos integrar 2 veces para llegar a la que nos están preguntando. Entonces, el punto de partida, siempre que les pregunten alguna cantidad cinemática, posición, velocidad o aceleración, va a ser la ecuación de movimiento. Plantear, o más que nada hacer que sean consistentes, cómo modelamos el movimiento versus qué cosas están generando el movimiento. Perfecto. Y tenemos que entonces escoger algún sistema de referencia, origen y ejes cartesianos en este caso, que sean convenientes. Entonces, como origen, vamos a ocupar el típico punto que es el nivel del suelo y justo debajo de la posición inicial de la partícula. De tal manera, entonces, que ese va a ser nuestro origen. Por otro lado, como es natural en este tipo de ejercicios, vamos a hacer que el eje y-tongo apunte vertical hacia arriba, y el eje x-tongo o el vector unitario x-tongo apunte horizontal hacia la derecha. El x-tongo es paralelo al piso y el y-tongo es perpendicular al piso. Perfecto. Con esa forma de ordenar las cosas, tenemos, por ejemplo, que la aceleración de gravedad se puede escribir como menos g en y-tongo, porque es un vector que apunta hacia el suelo siempre. Por otro lado, dado que vamos a ocupar coordenadas cartesianas, y dado que el movimiento es plano, no difiere de nada del hecho de que haya roce con que nos salgamos del plano de la parábola, vamos a tener que la posición, o el vector posición, se puede expresar en coordenadas cartesianas con componentes cartesianas. Entonces tenemos x en x-tongo más y en y-tongo, y simplemente ignoramos z-tongo porque sabemos que no hay movimiento en este plano. Por otro lado, la velocidad, por definición, es la derivada de este vector posición, pero dado que estamos usando vectores unitarios cartesianos, que por definición siempre están fijos en el espacio, al menos desde el punto de vista del sistema de referencia que escogemos, al derivar con respecto al tiempo solo derivamos las componentes y los vectores unitarios quedan intactos, de tal manera que la velocidad se puede expresar como x punto en x-tongo más y punto en y-tongo, y de forma similar, dado que la aceleración es la derivada de la velocidad, y por la misma explicación tenemos que solo se derivan las componentes y nos queda eso, ¿sí? Porque por definición estos vectores unitarios están fijos en el espacio. Una vez que tú defines que Y está verticalmente, jamás se va a mover en esa dirección, como, al menos por la definición que tú estás usando. Por ejemplo, en el caso de las coordenadas polares, el vector R-tongo se define con que siempre sigue la partícula. Entonces, ese sí va cambiando en el tiempo. Por lo tanto, si tiene derivada en el tiempo que no es nulo. Estos siempre están fijos. Siempre que definen si son horizontales o verticales, se quedan ahí para siempre. Exacto. ¿Hay alguna otra duda hasta acá? Ya. Entonces, tomando en cuenta eso,
y reemplazando en la ecuación de movimiento que nos están entregando en el enunciado, lo que vamos a tener es que m por, voy a multiplicar el tiro cada componente, x 2 puntos en el tongo, más m por y 2 puntos en mi tongo, va a ser igual a menos m por g en mi tongo, vamos a tener menos lambda x punto en x tongo, menos lambda por y punto en mi tongo. Perfecto. Tengo tiza de color. Entonces, la idea está en que cuando tenemos esta igualdad vectorial, tenemos que separar en componentes. Es decir, tenemos que hacer que todo lo que esté en el eje tongo, a ambos lados de la igualdad, sea igual, y todo lo que está a ambos lados de y tongo sea igual. Tomando en cuenta eso, entonces, al aislar lo que está en el tongo, lo que vamos a tener es que m por x dos puntos tiene que ser igual a menos lambda por x punto, o si reordenamos esto para que nos quede todo a un lado y dejemos al otro lado igual a 0, lo que vamos a tener es que x dos puntos más lambda partido en m por x punto va a ser igual a 0. ¿Qué es negativo siempre lo llevamos? Lo pusimos como positivo vectorialmente, pero el vector g va en y negativo. ¿Qué punto se va? Bueno, de forma similar, mi tongo, vamos a tener que m por y dos puntos va a ser igual a, voy a rotar un poco estos términos, menos lambda por y punto menos m por g. De tal manera que si hacemos lo mismo, de reordenar todo a un lado, vamos a tener que y dos puntos más lambda partido en m por y punto va a ser igual a, y lo voy a dejar ordenado así, menos. Perfecto. Y entonces ya desarrollamos todo de tal manera que obtuvimos la ecuación de movimiento para cada componente en la posición de la partícula. Obtuvimos la ecuación de movimiento para x y obtuvimos la ecuación de movimiento para y. En el mejor de los casos, esas ecuaciones de movimiento se pueden integrar para obtener explícitamente estas funciones en función del tiempo y con eso entonces obtener el vector que modela la trayectoria de la partícula, que es lo que están pidiendo acá. Como nos están pidiendo eso, debe ser humanamente posible realizar el cálculo de esta ecuación diferencial y de esta ecuación diferencial, así que eso es lo que nos queda con respecto a este ejercicio. ¿Hay alguna duda hasta acá? Ya. Tomando en cuenta de que también, como ya la mayor parte probablemente está tomando el curso de ecuaciones diferenciales y ya estamos en semana 5, probablemente muchas de las cosas que voy a decir ahora, el lenguaje que voy a usar, va a ser familiar para ustedes. De todas maneras, voy a intentar explicarlo de la forma más detallada posible, de tal forma de que si por ejemplo alguien está muy dificultado en el ramo de Edo o no está tomando Edo, porque quizás puede pasar eso, pueda entenderlo también y pueda avanzar. De todas formas, de ahora en adelante vamos a ver muchas ecuaciones diferenciales, porque mecánica es básicamente como agregar derivadas y vectores a la física. Entonces, vamos a tener muchas ecuaciones diferenciales a lo largo del semestre y por eso mismo vamos a tener mucho cuidado en resolver estas que nos aparecen ahora. El primer comentario que podemos tener es que las dos son muy similares. Solo estamos cambiando la variable y solo cambiamos el hecho de que una es homogénea, es decir, si tenemos todas las cosas que tienen que ver con la variable a un lado y al otro lado tenemos 0, es homogénea, y la otra no, porque tenemos todas las cosas que tienen que ver con la variable a un lado, pero al otro lado nos queda una constante. De todas maneras, si resolvemos esta, que es la homogénea, solamente nos va a faltar un paso extra para resolver esta. Y como las dos son muy similares, entonces vale la pena primero solo enfocarnos en esta de acá, después esto nos va a tomar como 2 pasos más. Esta ecuación diferencial de acá es una ecuación diferencial de segundo orden, porque son dos derivadas, homogéneas, porque ya dijimos que está todo acá y es igual a 0, y además lineal, desde el punto de vista de que todos los términos que están en esta ecuación diferencial son proporcionales, son directamente proporcionales a lo más a una derivada de la variable que estamos tomando en cuenta, o a la variable, o a la primera derivada, o a la segunda derivada, pero por ejemplo no pueden haber multiplicaciones entre las cosas. Si aquí hubiese por ejemplo un x punto cuadrado, eso deja de ser una ecuación diferencial lineal. Muy importante entender las clasificaciones de las ecuaciones diferenciales más que nada porque
todas son iguales. Entonces, sabiendo como en qué categoría estamos, sabemos cuál es la solución de la ecuación diferencial o al menos cómo resolverla. Tomando en cuenta eso, dado que esta es una ecuación diferencial homogénea y lineal, da lo mismo el orden, lo que se hace es decir que tenemos el siguiente ansatz. Ansatz es como la palabra alemana, creo, para como respuesta, o se parece a la palabra answer en inglés, o respuesta. Es como una forma de decir que tenemos una adivinanza de cómo es la solución, y si soluciona la EDO, entonces claramente es una solución, porque si soluciona la EDO, soluciona. Entonces, la idea es que vamos a decir que si tenemos una ecuación diferencial que es lineal y homogénea, del mismo orden, pueden haber n derivadas hacia allá, la solución va a ser de la forma de t igual a alguna constante, que ahora no nos interesa, voy a poner x0, por la exponencial de alguna constante por el tiempo. Eso nos sirve porque con esto nos damos cuenta de que x punto es gamma por x0 por e a la gamma t, y además x2 puntos es igual a gamma cuadrado por x0 por e a la gamma t. Lo que estamos diciendo acá entonces es que por el tipo de dedo que estamos observando, el tipo de solución que proponemos es este. Solamente por eso que saqué como esto de por sí, de nada. Y entonces, como te necesito ingresar las derivadas más que nada, más que esa solución, veo cuáles son las derivadas y ahora las reemplazo en la ecuación diferencial. Entonces, reemplazando, lo que vamos a tener es que gamma cuadrado por x sub 0 por la exponencial de gamma por t más lambda partido en m por gamma por x0 por e a la gamma t va a ser 0. Una ventaja de este ansatz es que ahora podemos, bueno, esta constante ya hemos dicho que es arbitraria y es distinta de 0, así que la podemos simplificar. Y la exponencial jamás es igual a 0, así que también podemos simplificar y pasar dividiendo sin ningún problema y eliminar entonces esta exponencial que está a ambos lados. De esa forma entonces lo que obtenemos es una ecuación, en este caso cuadrática, porque es del orden de la ecuación diferencial, que nos permite entender cuáles son los valores de gamma posibles, tales que esto sí es una solución de la ecuación diferencial. Y en este caso lo que nos dice esto es que los gammas de solución en esta ecuación, impuestos en esa exponencial, permiten resolver la EDA. En este caso, al factorizar nos damos cuenta de que tenemos gamma por gamma más lambda partido en m. De tal manera entonces que tenemos dos valores posibles para acá. Tenemos gamma igual a 0 o tenemos gamma igual a menos lambda partido en m. En el mejor de los casos, para que el cálculo no se vuelva más complicado o más como técnico desde el punto de vista algorítmico, en el mejor de los casos todas las cosas serían distintas, como todos los valores de gamma serían distintos. En el caso de que algunos fueran iguales, tendríamos que buscar cómo hacer más detalles, pero no va a pasar en el contexto de este curso. ¿Tienen alguna duda con lo que estamos planteando hasta acá? Entonces, como tenemos dos valores posibles de gamma y no hay ninguna razón ni física ni matemática para discriminar hasta alguno de los dos, la solución general va a ser tomar en cuenta términos de este estilo, pero un término por cada uno de los valores distintos de gamma que tenemos, porque uno no es más importante que el otro. De tal manera entonces que la solución más general posible es una combinación lineal de estos términos ingresando los distintos gamma. De tal forma entonces que... de tal forma entonces que la solución general va a ser igual a una constante, esta x0 solamente era un nombre, ahora le voy a poner otro nombre simplemente, una constante por la exponencial del primer gamma por t más otra constante distinta por la exponencial del segundo gamma por t. Y dado que la exponencial de 0 siempre es 1, lo que tenemos en este caso entonces es que la posición horizontal en función del tiempo se comporta como constante más otra constante por la exponencial de menos lambda partido de m por el tiempo.
Perfecto. Con eso entonces lo que hicimos fue proponer un ansatz, hizo sentido, y en base al ansatz y lo que teníamos en nuestra ecuación diferencial particularmente, encontramos los distintos valores y las distintas sumas que teníamos que hacer para encontrar la solución más general posible. Sin embargo, estas opciones siempre van a quedar en base a constantes que no conocemos. Pero esas constantes ustedes las van a poder encontrar en este contexto físico usando las condiciones iniciales del problema, las condiciones iniciales de la partícula, de la trayectoria de la partícula. En particular, usando la posición y velocidad iniciales. Como tenemos que aplicar también la condición inicial para la velocidad, voy a aprovechar el tiro de derivar esto para ver cuánto vale x punto en función de este ancho. Entonces, si derivamos esto, esta constante se hace 0, del exponencial nos sale la constante, el exponente, y entonces x punto sería menos b por lambda partido en m por la exponencial. Ya, ahora tenemos que aplicar condiciones iniciales. Si volvemos a nuestro dibujo, o al enunciado si quieren, como pusimos nuestro origen, esto lo voy a mostrar. Como pusimos nuestro origen, está debajo del punto inicial de la partícula, lo que vamos a tener es que la posición horizontal inicial es directamente 0, porque desde ese punto de vista estoy justo en el origen. Por otro lado, el lanzamiento es puramente horizontal, de tal manera que esa velocidad de sub 0 que nos está mostrando en el enunciado está contenida completamente en ese eje y por lo tanto está asociada completamente a esta componente. Y como pusimos x tango positivo hacia allá, que es el mismo sentido en el que va la velocidad inicial, vamos a tener que esta velocidad inicial es un b sub 0 positivo. Y ahora que lo discutimos desde ese punto de vista, lo voy a volver a anotar acá para reemplazarlo en cada una. Estas condiciones que tienen que usar para encontrar esas constantes no tienen por qué ser necesariamente las condiciones iniciales de todas formas. Si ustedes tienen información para algún instante particular sobre la posición y el tiempo de la partícula, perdón, la posición y la velocidad de la partícula, van a poder hacer esto mismo, pero en vez de 0 van a tener otro valor de t. ¿Ya? Pero la lógica va a seguir siendo exactamente la misma. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con la expresión para la velocidad. X punto de 0, perdón, igual a b sub 0, nos dice entonces que menos b por lambda partido en m, la exponencial de 0 es 1, así que no lo voy a anotar, es igual a v sub 0. De tal manera entonces que b es igual a menos m por v sub 0 dividido en lambda. Y por lo tanto, vamos a tener que la posición en función del tiempo va a ser una constante a menos m por v sub 0 partido en lambda por la exponencial de menos lambda partido en m por t. Ahora, x en 0 tiene que ser 0. De tal forma que a menos m por v sub 0 partido en lambda tiene que ser 0. Y entonces a vale m por v sub 0 partido en lambda. Perfecto. Y entonces, ahora reemplazando en el ansatz,
lo que vamos a tener es que la posición horizontal en función del tiempo es, si se dan cuenta, a esta constante de acá son iguales. Entonces voy a aprovechar de factorizar al tiro y lo que vamos a tener es la constante m por v0 partido en lambda. Y aquí vamos a tener 1 menos la exponencial de menos lambda partido en m por t. Y con eso entonces tenemos explícitamente en función del tiempo una de las componentes de la posición. Entonces esta función está modelando cómo se mueve la partícula en el eje X. ¿Tienen alguna duda con respecto a cómo fuimos resolviendo la ecuación diferencial? ¿Alguna duda con respecto a algún paso? Sí. ¿A y B serían de lanza? En realidad el A y B, claro, es como de cuando reemplazamos el ANSAT, pero para cada uno de los ramas particularmente. El A y B son como esta constante que habíamos visto antes. Y esa constante no es la misma para cada una de las cosas. No, no es la misma para cada uno de los términos que han visto nada. No es necesario. Esta es muy particular. ¿Hay alguna otra duda al respecto? Sí. Si no recordamos, se puede realizar una error. ¿Cómo qué? Resolver una error. Como empezar a integrar en el tiempo y esas cosas. Sí, podrían hacerlo sin ningún problema, sí. En este caso, claro, tienen la suerte de que podrían integrar ambos lados en el tiempo un par de veces y podrían encontrarlo sin ningún problema. Sí, también es totalmente válido. Esta es como la forma más corta, según yo, en ese sentido. O sea, claro. Pero si no te acuerdas cómo hacerlo así, es totalmente válido que empieces a integrar sin ningún problema conociendo las condiciones iniciales y dónde ponerlas. Sí. Ya de términos que se suben en X. La velocidad de Gamma que encontramos, sí. Sí. Y la cantidad más que vamos a obtener el contexto de este curso es igual al orden de la edad que estamos hablando. ¿Sí? ¿Cuánto se puede usar el ANSA? En el caso de que tengas una ecuación que es lineal y homogénea. Es decir, que, claro, que los términos no están al cuadrado, ni están multiplicándose entre sí, y que al otro lado se hace, que no hayan constantes como sea. ¿Hay alguna otra duda hasta acá? ¿No? ¿Sí? ¿Lanza sirve para cualquier dedo o Sí. solamente para Siempre y cuando sea lineal y homogénea, puede ser para cualquier orden. Lo único que va a pasar es que nada así más gamas. Ya, perfecto. Entonces, ahora necesitamos hacer exactamente lo mismo, pero para resolver la ecuación diferencial que está asociada a la componente vertical. Lo único distinto era que en esta componente vertical la ecuación diferencial no es homogénea. Y por lo tanto, como se rompe justo lo que nos estaba permitiendo usar este ANSA, ya no podemos simplemente decir como esta es la solución, etcétera, porque no va a resultar. ¿Qué hacemos entonces? Hay dos opciones. Dado que es muy, muy parecida a la ecuación diferencial, y esto de acá solamente es una constante, siempre hay un cambio de variable desde el cual ustedes pueden pasar desde esta de que es no homogénea a la versión homogénea, resolver esa versión y después deshacer el cambio de variable. O lo otro que pueden hacer, que según yo incluso como un poco más sacado de la manga, es como decir que la solución de esto siempre es como la solución homogénea más la solución particular. Pero la parte de encontrar la solución particular es como lo mismo que volver a la del principio, entonces es como redundante. Según mi experiencia, en base a como la cantidad de veces que se repiten este tipo de ejercicios, según yo la mejor forma de verlo es hacer el cambio de variable que permita transformar esto en una que sea homogénea. Para eso simplemente necesitamos hacer que y punto sea igual, en este caso, el que tiene el orden más bajo es la ecuación diferencial, y punto, sea igual a alguna variable auxiliar, y punto prima, por ejemplo, y acá yo tengo que sumarle una constante, tal que cuando yo multiplique el i por esa constante, perdón, el lambda por esa constante, al reemplazar este i ahí, elimine esta constante, es decir, sea igual al menos g de aquí. Entonces, si yo quiero sumar una constante acá, tal que multiplicado por esto me dé menos g, lo que tengo que hacer aquí es restar mg partido en lambda. De esa forma, entonces, cuando yo multiplico por esto, me va a quedar un menos g acá, menos g allá, se van a cancelar. Y la ventaja de este cambio de variable también es que esto es solo una constante. De tal manera que y dos puntos no tiene nada extra. Y por lo tanto, quedamos con una dedo que va a ser homogénea. Y entonces, si reemplazamos, ¿sí?
Es muy parecido a eso en realidad. En ese caso en particular, esta constante que estamos restando tiene un significado físico, que sería como la posición de equilibrio, esa es como siempre la conveniente que hay que restar para volver a ese caso. En este caso no hay una interpretación física como tan directa de esto, por eso no lo mencioné de esa manera. Pero es muy espíritu, la misma idea. ¿Hay alguna otra duda con respecto a esto? Si ahora reemplazamos el cambio de variable, la idea es como que ahora el i2 puntos el i2 puntos se queda como un i2 puntos prima. El lambda m multiplica a este de acá y multiplica a esto de aquí, que entonces nos deja menos y. Entonces, eliminamos las constantes y nos quedamos con una E2 homogénea y lineal. Pero en este caso, para la variable i, i' en vez de i. Perfecto. Voy a anotar la E2. Eh, Ahora, la idea es darse cuenta de que esta E2 de acá es exactamente igual a la E2 que habíamos resuelto anteriormente. Tomando en cuenta eso, entonces, los gammas van a ser exactamente los mismos, porque todo este procedimiento es lo mismo, solo que en vez de poner un X, poner un Y. Y en este caso. ¿Sí? ¿Y cómo se hacía resolver la particular? En la solución particular lo que tendrías que decir es que estás buscando un Y, tal que al reemplazar acá, todo esto sería igual. Entonces, en ese caso sería como decir y punto igual a esto de acá. De tal manera entonces de que se va a cumplir la de 2 y entonces va a tener que iterar una vez más para obtener la solución particular, que sería el ideal. Claro, pero la solución particular en ese caso sería simplemente decir, me funciona si yo pongo una constante acá porque esto va a ser 0 y se van a eliminar ambos lados, soluciona la E, como y punto igual a esto, soluciona la E. Y entonces después integrar para encontrar la idea particular. Y después sería la... Claro. Es como básicamente esto. Y buscarlo como solución particular a veces es un poco más engañoso porque uno no lo puede ver como evidentemente. Entonces, esta ecuación diferencial es exactamente la misma que delante, solo que con y' en vez de x. Y en ese caso, entonces, vamos a tener los mismos gammas y por lo tanto vamos a tener la misma forma de la solución. Va a ser exactamente lo mismo porque es exactamente lo mismo hasta acá, solo que con otro nombre. De tal manera, entonces, y' en el tiempo lo podemos escribir como una constante más otra constante por la exponencial de menos lambda partido en n por t. Perfecto. Ahora, en este caso no podemos empezar a estudiar el número de las condiciones iniciales porque las condiciones iniciales que conocemos físicamente son para y, no y'. Entonces, lo mejor que podemos hacer en este caso el tiro es deshacer el cambio de variable después de aplicar las condiciones iniciales. Pero, de nuevo, el cambio de variable es para la velocidad, así que en ese sentido voy a derivar esto y deshacer después el cambio de variable. Entonces, una vez que tenemos este ansatz, para este caso, ahora sabemos que y punto prima se puede escribir como menos d por lambda partido en m, la exponencial de menos lambda partido en m por t, porque nos sale este factor por la derivada de la exponencial. Y dado que y es lo mismo que esta cantidad, pero restándole esta constante, entonces vamos a tener que y punto en función del tiempo es lo mismo que ay, que no hay problema, no pasa nada. Entonces,
El I punto es exactamente lo mismo, solo que tomamos esto que obtuvimos a través de resolverlo con el cambio de variable, etc. Y le sumamos, o le restamos esta constante. Y entonces lo que vamos a tener es que esto es lo mismo que menos d por lambda partido en m, por la exponencial de menos lambda partido en m por t, menos m que partido en lambda. Y ahora sí conocemos condiciones iniciales para esta variable. Y con esto en realidad ya no hay mucho más que hacer con la ecuación diferencial para que les puedan encontrar y vamos a integrar. Tomando en cuenta eso, ¿tienen alguna duda al respecto con lo que hicimos hasta acá? Con lo de cambio de variable, con saltarnos todo lo que habíamos hecho antes porque ya sabemos que es la misma EDO, todo eso. Sí. Ya. Entonces, como condición inicial, dado que el lanzamiento es puramente horizontal, sabemos que la velocidad vertical inicial es cero. Tomando en cuenta eso, entonces. Perdón. Sí, no, está bien. Sí. Entonces vamos a tener que I punto de 0 es 0. Entonces vamos a tener que menos D por lambda partido en M menos mg partido en lambda va a ser 0. De tal manera entonces que D va a ser igual a pasamos eso hacia el otro lado, perdón, esto hacia el otro lado no es positivo, pero acá tenemos un signo negativo. El m nos va a quedar arriba multiplicando este m, el lambda nos va a quedar acá abajo multiplicando este otro m, de tal manera que b nos va a quedar como menos m cuadrado por g partido en lambda al cuadrado. Y reemplazando acá entonces, vamos a tener que I punto es lo mismo que menos m cuadrado g partido en lambda al cuadrado. Esto está multiplicado por menos lambda partido en m. Y esto está por la exponencial. Y necesitamos esta constante. Cancelamos algunos términos y con eso llegamos a acá se cancela un lambda, se cancela un m, se cancela el signo negativo. Y entonces, y punto en función del tiempo nos va a quedar como. Voy a poner los términos por separado. Mg partido en lambda por la exponencial menos m que partido en lambda. Y con eso entonces obtenemos la velocidad de la partida en el ejercicio. ¿Hay alguna duda hasta acá? Ahí. Entonces, lo único que nos faltaría, porque queremos encontrar la posición y la velocidad, sería integrar. Ya que tenemos la velocidad explícitamente en función del tiempo, podemos integrar para obtener la velocidad explícitamente en función del tiempo. Entonces, integramos entre el instante inicial 0 y un instante arbitrario. Entonces aquí voy a anotar todos los tiempos como el de prima en realidad, para de nuevo no confundirnos con el tiempo arbitrario de arriba. Y entonces lo que vamos a tener es la integral entre 0 y t, y punto, ya sabemos que es la derivada de la altura en función del tiempo, y esto lo estamos integrando con respecto al tiempo. Eso nos va a ser igual a, la constante la vamos a dejar afuera, mg partido en lambda, integral entre 0 y t de la exponencial de menos lambda partido en m, por t', esto integrado con respecto a t', y después menos mg partido en lambda, integral entre 0 y t de t'.
por teorema fundamental del cálculo, el resultado de esto es lo que sea que esté derivando dentro de la integral, evaluar los límites. Entonces vamos a tener que esto es I de t, que es lo que estamos buscando, menos I0, que es la condición inicial para nuestra altura. Y esto va a ser igual a, vamos a tener m partido en lambda. Cuando tenemos la integral de una exponencial, va a ser la exponencial, pero dado que tenemos una constante en el exponente, por regla de la cadena tiene que salir el inverso de ese exponente. Entonces vamos a tener que esto nos queda como 1 partido en menos lambda partido en m por la exponencial, y esto evaluado entre 0 y t, y luego vamos a tener menos mg partido en lambda por t. Porque va a ser t menos 0, pero en realidad el tiro lo vamos a poner menos por t. Ya. Al evaluar entonces, este signo negativo lo único que va a hacer es que demos vuelta como los límites para evaluar. Y esta constante tiene que darse vuelta para pasar al numerador. Entonces nos va a quedar un m partido en lambda que nos va a dejar este m al cuadrado y este lambda al cuadrado. Entonces, vamos a tener que la altura en función del tiempo menos la altura inicial, según el enunciado, es la altura del edificio que vendría a ser h mayúscula. Vamos a tener h mayúscula acá. Esto va a ser igual a, vamos a tener el tiro, m cuadrado por g partida en lambda cuadrado. Este signo negativo lo que hace es que primero evaluamos en 0, entonces la exponencial de 0 va a ser 1, y después vamos a tener la exponencial de menos lambda partido en m por t. Y luego nos va a quedar menos mg partido en lambda por t. Y aquí está prácticamente listo, porque la altura en ese caso sería pasar este h sumando hacia el otro lado. Y dado que estamos en vivo y ustedes están viendo exactamente lo que voy a hacer ahora, simplemente la altura es eso. ¿Ya? Esto entonces sería la componente y de la posición, y la componente x está... Perfecto. Y entonces ustedes ahora podrían, no sé, poner en un vector y decir el vector posición está. Pero como ya tenemos los componentes en función del tiempo, el vector posición en función del tiempo queda completamente caracterizado. Es x de t en el diptongo más y de t en y. Y con esto estamos listos, porque este vector posición es el vector que está modelando matemáticamente la trayectoria de la partícula en el espacio. Eso entonces con la parte A. ¿Tienen alguna duda con respecto a cómo planteamos alguna de las partes? Sí. ¿Qué cambiar menos del m cuadrado que...? Porque recuerden que estamos evaluando acá en los límites. Entonces lo que hicimos, podrías evaluar el t y después el 0 y te queda el signo negativo, y después lo di vuelta acá. Ya. Primero evaluar el 0 y después el t. Eso fue lo que hicimos. Ya. Como te diría por menos, después todo nos salté algunos pasos de álgebra ahí, perdón. Sí. Es verdad. ¿Tienen alguna duda entonces? Pero en la pizarra se iban a tener como el paso de carga ahí llegas a... Es porque esta ecuación diferencial de acá es exactamente igual a la ecuación diferencial que estábamos resolviendo para x delante. Entonces el resultado tiene que ser exactamente el mismo en estructura. Y lo único que pueden cambiar son las constantes que están acompañando a cada uno de los ensayos. ¿Hay alguna otra duda más? Perfecto. Vamos a pasar a la parte B, porque la parte B se repite también en el siguiente ejercicio, pero en el siguiente ejercicio es mucho más largo el cálculo para esa parte. Y así mismo entonces aprendemos a usar la fórmula que tiene que ver con el radio de curvatura. Entonces en la parte B nos piden calcular el radio de curvatura de la trayectoria que describe esta partícula. No les traje un gráfico, lo voy a poner en la pauta probablemente, pero al final con esto ustedes pueden entender lo que habíamos explicado al principio, de que el resultado no va a ser una parábola ahora, sino que va a ser una curva un poco más distinta y donde vamos a llegar un poco más cerca del edificio de lo que llegaríamos usualmente, etc. Una forma de cuantificar para la notación, la forma de la curva o algunas consecuencias o características geométricas de la curva es el radio de curvatura. El radio de curvatura corresponde a el radio del círculo que aproxima lo más posible a la curva justo en ese punto.
Y tomando en cuenta eso, por ejemplo, si tuvieran una curva que es literalmente una circunferencia, tendrían que el radio de circunferencia es el radio de la circunferencia en sí. Si tuvieran una línea recta, el radio de circunferencia de eso es infinito, porque una recta sería como un pequeño pedacito de una circunferencia que es infinita, como decís. Tomando en cuenta eso, entonces, el radio de curvatura nos puede servir en algunos contextos, y como se les enseñaron y aprendimos a calcularlo, lo vamos a aplicar en este contexto que es un poco más simple. Y bueno, aprovechando que tenemos explícitamente la velocidad de aceleración en el tiempo, podemos obtener el radio de curvatura en el tiempo. Entonces, el radio de curvatura corresponde por definición al inverso de la curvatura, y entonces desde el punto de vista de trayectorias, esto se calcula como el módulo de la velocidad al cubo dividido en el módulo de la velocidad producto cruz la aceleración. No hay mucha... no es tan valioso en realidad como empezar a interpretar geométricamente o intuitivamente esta expresión, más que nada para entender que es básicamente un radio. En Wikipedia se explica como ligeramente por si quieren entenderlo un poco más, pero al final viene del hecho de que es el módulo de la curvatura en sí, o sea, perdón, el inverso de la curvatura en sí. Y en realidad, como cuando se parte calculando, se parte como con la posición y vectores unitarios, y después multiplicando por el módulo de arriba y abajo, llegamos con esta forma así que es un poco más amigable desde un punto de vista mecánico. Perfecto, necesitamos el vector velocidad y el vector aceleración, que según lo que habíamos anotado adelante, es simplemente poner las componentes de x e y en cada uno de los vectores unitarios, y después entonces teníamos que hacer el producto cruz, calcular módulos y reemplazar. El vector velocidad entonces va a ser x punto en x tongo más y punto en y tongo. Esta información la tenemos porque x punto y punto están en algún lado de la pizarra. Quizás está multiplicado por constantes que no conocemos, pero que en realidad sí conocemos porque también están en algún otro lado de la pizarra en sí. Tomando en cuenta eso, y para ahorrar un poco de tiempo en ese sentido, voy a poner cómo es ese vector velocidad, y ustedes lo pueden comprobar de nuevo reemplazando y combinando todas las cosas que están en la pizarra. Esto sería e sub 0 por la exponencial que estamos trabajando ahora en el tongo, y después esto sería, tiene que ser menos porque va hacia abajo, mg partido en lambda por la exponencial menos 1 y que de hecho, cada componente es simplemente como está derivando esto y derivando esto. Y la aceleración entonces sería directamente la derivada de esto que está acá. Así que la aceleración en función del tiempo lo pueden ver como el x2 puntos en x tongo más el y2 puntos en y tongo, pero también lo pueden obtener directamente como la derivada de este vector que está aquí. Y entonces esta aceleración va a ser la derivada de esto nos sale la constante, nos queda menos e sub 0 lambda partido en m por la exponencial de menos lambda partido en m por t en x tongo. Y después tenemos entonces la derivada de esto nos va a dar menos e por la exponencial. Y entonces tenemos la velocidad y la aceleración. Entonces tenemos que calcular el módulo de la velocidad y el producto cruz y después calcular el módulo. Partamos con calcular el producto cruz, aunque primero lo voy a hacer con las expresiones compactas y después voy a reemplazar el x punto y y punto simplemente. Entonces, e cruz a va a ser x punto en el tongo más y punto en y tongo cruz x dos puntos en el tongo más y dos puntos en y tongo. El producto cruz de vectores unitarios iguales va a ser 0, el producto de vectores distintos va a tener que ver con el orden en el que lo estamos haciendo. De todas maneras, los dos resultados van a estar en z, y como vamos a calcular módulos, no nos va a interesar mucho en lo que vamos a hacer. Entonces, x punto en x tongo por x punto en x tongo es 0 porque es un producto cruz.
Luego x punto en y tongo, producto cruz y 2 puntos en y tongo es x punto por y2 puntos, y vamos a tener x tongo, cruz y tongo, y después vamos a tener más y punto por x2 puntos, por y cruz x, y después vamos a tener el y cruz y que nos va a hacer. X cruz y nos da z, y cruz x nos da menos z. De tal manera entonces que esto de acá va a ser igual a x punto, y 2 puntos, menos y punto, y 2 puntos, etc. Perfecto, pero no nos interesaba tanto eso, sino que de nuevo lo que nos interesaba era el módulo, así que voy a sacar esto una vez que aplique el módulo en sí y reemplazamos las expresiones que tenemos acá arriba. Entonces, el módulo de B plus A es simplemente considerado reemplazar lo que está dentro del paréntesis, porque ya no consideramos el vector unitario, y esto va a ser igual a x punto, que es esto de aquí, por y2 puntos, que es esto de acá. Entonces vamos a tener menos g sub 0 por g, nos va a quedar una exponencial de menos 2, lambda partido n, por t, que vamos a tener menos y punto por x2 puntos. Y entonces vamos a tener menos, con este otro menos nos va a quedar más, nos va a quedar más, vamos a multiplicar, al multiplicar estas dos constantes nos queda también un b sub 0 por g, y nos va a quedar esta exponencial, la voy a pasar a esta acá adentro, entonces nos queda la exponencial de menos 2 lambda partido en m por t, menos la exponencial de menos lambda partido en m por t. Al final, este de acá, con este de acá, se van a terminar cancelando. Solamente nos va a quedar el b sub 0 por g multiplicando este menos de aquí. Pero, dado que estamos tomando en cuenta que este es un módulo, tenemos que tomar en cuenta más que nada el valor absoluto de la componente. Ahora que lo dije en voz alta, voy a poner el valor absoluto al tiro acá simplemente, ese tratando lo ignoramos, y entonces nos va a tener que quedar como positivo. Y por lo tanto, el módulo de b plus a era el valor absoluto de la componente, y entonces eso va a ser igual a g sub 0 por g por la exponencial de menos lambda partido en n por j. Bueno, y dado que el módulo de la velocidad es simplemente como este al cuadrado más este al cuadrado en raíz cuadrada, y como está el cubo nos va a quedar la 3 medios, con esto ya podemos finalizar el ejercicio, porque simplemente podemos decir entonces, perdón, lo que estaba diciendo recién es que el módulo v es la raíz cuadrada de x punto cuadrado más y punto cuadrado. Y por lo tanto, como esto lo podemos interpretar como x punto cuadrado más y punto cuadrado a la 1 medio, lo que vamos a tener es que el módulo v al cubo es simplemente estas cantidades a la 3 medios. Y como ya tenemos estas componentes, más que nada es simplemente reemplazarlas, y como ya tenemos lo que sea que esté dividiendo, entonces el radio de curvatura nos va a quedar como voy a abrir un corchete que va a ser lo que está en los 3 medios. X punto es
esta componente que está acá. Entonces al cuadrado nos va a quedar T sub 0 al cuadrado por la exponencial de menos 2 lambda partido en m por t, más, y punto cuadrado, que vendría a ser todo eso al cuadrado. Entonces es m cuadrado, g cuadrado, partido en lambda al cuadrado, por la exponencial de menos lambda partido en m por t menos 1 al cuadrado. Todo eso está a 3 medios y todo esto está dividido por T sub 0 por g por la exponencial de menos 2 lambda partido en m por t. Ese sería entonces el radio curvatorio. No hay mucho más que valga la pena desarrollar en el numerador, así que queda expresado de esa manera simplemente. Esa sería la parte B, y eso sería entonces el ejercicio número 1 de esta clase auxiliar. La idea de esta clase auxiliar, este ejercicio, era primero que viéramos un ejemplo con disipación. En los ejemplos con disipación siempre nos van a aparecer estas exponenciales con algún exponente negativo. Matemáticamente vienen desde el punto de vista cuando resolvemos la EDO lineal con este término que es proporcional al gamma, que es proporcional al exponente, y desde un punto de vista físico, esto tiene la interpretación de que todas las cantidades tienen que decaer eventualmente, y tienen que decaer bastante rápido. Por eso es como que tenemos esta exponencial o este decaimiento exponencial cuando aparece el roce viscoso. Lo otro también era que empezáramos a resolver más EDOs, llegáramos a casos en donde podemos resolverla de forma completa y además aplicarla en definición de radio curvado. En el siguiente ejercicio entonces vamos a hacer algo similar, pero vamos a aplicarlo del vector tangente desde el punto de vista de coordenadas infinitas. Eso entonces con el ejercicio 1. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Sí? ¿Sí? No se supone que cambie como X y es Z, claro, y cruz X es menos Z. Por eso nos quedó X punto por Y puntos menos Y punto por X puntos. Perfecto. ¿Hay alguna otra duda? Entonces, voy a borrar esta pizarra y partimos con el ejercicio 2. Ya. Entonces, la pregunta 2 dice que tenemos una partícula magnética en caída libre. Nos dicen, considera una partícula de masa m y carga eléctrica q. Por ahora no tienen que preocuparse con nada que tenga que ver con el contexto electromagnético. Tenemos una cierta partícula que tiene una característica que hace que va a aparecer una fuerza extra. Masa m, carga q, y está bajo la influencia de una gravedad menos g en z tongo. En este caso, estoy diciendo que z tongo está de esta manera, y entonces la aceleración de gravedad está hacia abajo. Ahí no lo escribí de forma general. Y tenemos además un campo magnético constante B que está apuntando en X tongo. Voy a escribir al tiro mi sistema de referencia. Lo que voy a decir es que X está de esta forma, de tal manera que si quiero hacer dibujos, entonces puedo hacerlos en el plano de la pizarra. Y por cómo están ordenados estos dos vectores, para que tenga consistencia lo de los productos cruces, Y tongo deberían estar apuntando hacia adentro. Si no lo logran ver, al menos a mí me sale mucho más fácil imaginarme los vectores en 3 dimensiones y después empezar como a rotar estos niveles. Con este dibujo me doy cuenta que estoy viéndolo como desde acá, entonces el Y me queda apuntando hacia adentro. Ya, tenemos esta partícula entonces, tenemos un campo que está apuntando hacia allá, un campo magnético, no importa qué consecuencias haga eso, no para decir al tiro, y una gravedad que apunta hacia abajo. Bajo estas condiciones, la partícula sufre una fuerza electromagnética que es esa fórmula que está ahí. Y nada más que esa fórmula tenemos que usar. En base a esto nos piden encontrar la ecuación de movimiento de la partícula, o las componentes de esta ecuación de movimiento, encontrar la trayectoria que describe el movimiento de la partícula si suelta a cierta altura, y después el vector tangente y el radio de curvatura, que probablemente eso no lo vamos a alcanzar a hacer, pero va a estar en la pauta. Entonces, dado que queremos
la trayectoria, perdón, explícitamente nos piden la ecuación de movimiento de la partícula, necesitamos aplicar la segunda ley de Newton. Fuerza neta es igual a masa por aceleración. Ahora, dado que nos están entregando esta información en los componentes cartesianas y no hay ningún movimiento, o al menos no podemos intuir que este movimiento va a ser alguna trayectoria como circular o cosas de ese estilo, ocupemos coordenadas cartesianas en componentes cartesianos. Y entonces la aceleración la vamos a expresar de la misma forma como la habíamos hecho antes. Perdón, validad. La posición la vamos a expresar como x en x tongo más y en y tongo. Y en este caso, en este caso ya no podemos asumir que no va a haber un movimiento hacia adentro o hacia afuera. ¿Ya? En el caso anterior lo podíamos asumir porque sabíamos cómo es un movimiento parabólico desde antes. Sabemos que el hecho de que yo choque al viento no va a hacer que el viento me mueva hacia el lado donde nos estaba moviendo anteriormente. En este caso no tenemos idea de si es que la fuerza que nos están mostrando ahí, que es esta fuerza electromagnética, tiene alguna consecuencia en el otro eje. Entonces tenemos que ponerlo y la ecuación de movimiento nos va a decir si es que va a haber algún movimiento o no. Y además entonces ponemos z en z2. Eso nos dice entonces que la velocidad va a ser x punto en x tongo más y punto en y tongo más z punto en z tongo, y la aceleración, que es una de las cosas que tengo que reemplazar en mi ecuación de movimiento, perdón, en mi segunda ley de Newton, va a ser x2 puntos en x tongo más y2 puntos en y tongo más z2 puntos en z tongo. Perfecto. Por otro lado, dado que estamos ocupando coordenadas cartesianas, la fuerza neta, según lo que nos dice en el enunciado, podemos intuir que simplemente hay dos fuerzas, dado que esta es una partícula que está en caída libre. Vamos a tener la fuerza de gravedad o el peso, que es lo que está haciendo que exista esta caída libre. Y existe esta fuerza electromagnética que probablemente va a modificar esa condición de caída libre. La fuerza peso ya sabemos cómo escribirla. Sabemos que la fuerza de peso, en este caso va a ser menos m por g en z tongo, porque z está apuntando hacia arriba. Y la fuerza electromagnética, tenemos una fórmula para poder obtenerla en función de la velocidad y del campo magnético que nos están entregando en el enunciado. Lo voy a dejar anotado acá y lo vamos a calcular en la siguiente pizarra. La fuerza electromagnética, según el enunciado, es Q por V plus P. Es decir, en este caso esto sería lo mismo que Q por x punto en x tongo más y punto en y tongo más z punto en z tongo, producto cruz, el campo magnético que nos están entregando en el enunciado, que es P sub 0 en x tongo. Eso. Entonces, de nuevo, la velocidad tenemos que ponerla en el caso más específico posible, en el caso más, perdón, en el caso más general posible, no específico, en el caso más general posible, en el caso más arbitrario posible, ¿verdad? Dado que esta fuerza va cambiando con esa velocidad. Entonces no podemos poner, por ejemplo, simplemente la velocidad inicial. Eso solo nos va a dar la fuerza inicial. Esta fuerza tiene que ser con la velocidad arbitraria. De esa manera entonces también cuantificamos el hecho de que esta fuerza probablemente va cambiando en el tiempo. Vamos a desarrollar un poco más esa fuerza, más que nada para entender cuál es la fuerza neta, y después vamos a reemplazar todo en la segunda ley de Newton. Entonces,
la fuerza eléctrica va a ser igual a... el B sub 0 lo voy a sacar al tiro, porque podemos sacar los escalares hacia afuera, lo voy a estar multiplicando al Q. Q por B sub 0. Y entonces ahora nos preocupa simplemente el producto cruz de X tongo por la derecha hacia los demás vectores unitarios. El producto cruz con X tongo va a ser Z, naturalmente. Después vamos a tener el producto cruz Y cruz X y después un Z cruz X. Entonces vamos a tener Y punto por Y cruz X más Z punto por Z cruz X. Para hacer esto pueden usar regla de la mano derecha, con el dibujo que tenemos hecho, por ejemplo, o pueden recordar esta regla de que si anotan X tongo, Y tongo y Z tongo en sentido antihorario, entonces cuando vayan haciendo el producto cruz en sentido antihorario es positivo. Si lo van haciendo en sentido horario, es negativo. Entonces en este caso, Y cruz X es en sentido horario y por lo tanto va a ser Z tongo negativo. Y Z cruz X es en el sentido antihorario y por lo tanto va a ser Y tongo positivo. De tal manera entonces que la fuerza electromagnética va a ser igual a Q por B sub 0 por Z punto en tongo menos Q por B sub 0 por Y punto en Z tongo. Entonces tenemos la fuerza electromagnética, tenemos la fuerza de peso, ambas están escritas con las coordenadas y en el sistema de referencia que nos interesa. Así que reemplazamos todo en la segunda de Taylor para poder separar nuestras ecuaciones escalares y con eso tenemos nuestras ecuaciones de movimiento. Antes de eso, ¿alguien tiene alguna duda? Okay. Sí, disculpe. ¿Tiene algún significado objetivo que la fuerza como en X como de que no haya fuerza en X? el efecto en X, claro, hace como... Sí, viene más que nada por el hecho de cómo está definida la fuerza en sí. Recuerda que siempre que tengas un producto cruz, el resultado es un vector perpendicular a ambos vectores. Entonces, como aquí el campo magnético está en X tongo, tú nunca puedes generar una fuerza electromagnética en esa misma dirección. Porque la fuerza siempre va a ser en un plano que es perpendicular a ese vector. Por eso mismo no hay ninguna fuerza en X. Las consecuencias son solamente en el plano perpendicular a esa dirección del campo magnético. Eso, físicamente hablando, tendrías como que esperar el curso de electromagnetismo para entender. Pero es por cómo está definida la fuerza en ese sentido. Sí, es sumar la fuerza electromagnética con la del peso. Sería esto más lo de allá. ¿Hay alguna otra duda? Sí. ¿Ya? ¿Acá abajo? No, porque cuando hacíamos el producto cruz delante... sí, tienes toda la razón, perdón. Muchas gracias. Va a estar bien en la puesta de todas maneras. ¿Hay alguna otra duda? Reemplazando, vamos a tener lo siguiente. Voy a poner la parte de masa por aceleración al lado izquierdo ahora. Entonces, m por x dos puntos en x tongo más m por y dos puntos en y tongo más m por z dos puntos en z tongo va a ser igual a... Voy a poner al tiro el peso, fuerza neta, peso más la fuerza electromagnética. El peso hemos dicho que era menos m g en z tongo y la fuerza electromagnética, perdón, dijimos que era U por B sub 0 por Z punto en y tongo menos U por B sub 0 por Y punto en Z tongo.
Y entonces ahora nos toca separar en las ecuaciones escalares. Tenemos que ver todo lo que está en X, todo lo que está en Y y todo lo que está en Z. Entonces, en Xtongo nos podemos dar cuenta de que solo está esto al lado derecho. Perdón, al lado izquierdo. Y al lado derecho no tenemos nada en Xtongo y por lo tanto solo tenemos m por x dos puntos igual a 0. De tal forma que la aceleración en X es 0. Tiene sentido físicamente, porque solo hay dos fuerzas, peso y fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética jamás va a afectar en la misma dirección en la que va el campo magnético, por la definición no pueden pensarlo por ahora, y el peso solo apunta hacia abajo, por lo tanto no hay nada que esté empujando la partícula, por así decirlo, en esta dirección. Ahora, si la partícula no tiene una velocidad inicial en esa dirección, entonces significa que va a permanecer quieta en el punto en donde está en X todo el instante de tiempo. Y creo que el movimiento entonces va a ser en el plano ZY en vez del plano ZX. Por otro lado, si aislamos todo lo que está en Itongo, vamos a tener m por y dos puntos igual a, y solo tenemos acá q por b sub 0 por zq. De tal manera entonces que y dos puntos va a ser igual a q por b sub 0 partida en m por z. Finalmente, en z-tongo tenemos m por z2 puntos igual a, de nuevo voy a ir este término, entonces vamos a poner menos q por b sub 0 por i punto menos m por g. De tal forma entonces que z2 puntos va a ser igual a menos q por b sub 0 partido en m por i punto menos g. Entonces con eso tenemos las ecuaciones de movimiento para las tres componentes cartesianas de nuestra partida. Que eso vendría a ser la parte A. ¿Tienen alguna duda al respecto? Lo vamos a comentar al tiro de todas formas. Sí. Pero de esta manera, como si girara todo esto así. Sí. Eso fue porque se me indicó que la gravedad está en menos que z-tongo. Claro, eso me dice el tiro que el Z es perpendicular a C. Y después tengo que ordenar los otros dos como quiera. Ya, entonces, estos resultados son súper interesantes. Primero, el resultado para X simplemente nos dice que no hay ninguna fuerza en esa componente, en esa dirección, y por lo tanto la partícula va a moverse en un movimiento rectilíneo uniforme en esa dirección, a no ser que haya actuado otra fuerza, que no es la ley de Newton. Ahora, las condiciones iniciales de este problema son solo caída libre. La partícula cae a cierta altura z sub 0 y sin ninguna velocidad inicial. Por lo tanto, lo que sabemos acá es que la velocidad inicial es 0 y podemos decir sin ningún problema que el origen está justo por debajo de donde parte la partícula, entonces esta posición también es 0. Dado que no hay aceleración y la partícula está quieta, bueno, entonces, dado que no hay aceleración, su velocidad va a permanecer constante, primera ley de Newton. Y dado que su velocidad es 0 inicialmente, siempre va a estar en movimiento 0 y por lo tanto su posición siempre va a ser la misma que la posición inicial. No hay movimiento en X, pero no hay movimiento en X solo por el hecho de que no hay velocidad inicial en X y no hay fuerzas en X. Es como una combinación de estas dos cosas. Podría haber un movimiento, pero tendría que ser a lo más rectilíneo uniforme. Y las otras dos ecuaciones son súper interesantes dado que están acopladas. Acopladas desde el punto de vista de que lo que pasa para la aceleración de Y depende de lo que pasa con la variable Z y viceversa, ¿sí? Y no depende directamente de la variable en sí, sino que depende de su velocidad. En el ejercicio anterior, lo que habíamos notado físicamente era que cuando aparecían velocidades en nuestras ecuaciones diferenciales, esta velocidad iba a significar disipación.
Pero eso es solamente en el caso en donde el signo de la velocidad, perdón, el signo asociado al término con la velocidad a este lado de la igualdad sea negativo, y siempre y cuando esa velocidad sea la misma velocidad que está asociada a la aceleración en su ecuación de movimiento. En este caso, se rompen las dos cosas de hecho. Bueno, en este caso no, porque aquí este término es negativo, pero está asociado a I punto, y esto es Z 2 puntos. Acá el término es positivo y está asociado a Z punto, cuando en realidad la ecuación es para I 2 puntos. Entonces, en este caso, estos términos que son proporcionales a la primera derivada no son disipación, no significan físicamente disipación. Lo que sí significan es que el movimiento entre estas dos componentes está fuertemente acoplado. Y cuando eso pasa, en general lo que vamos a tener son movimientos como circunferencias o elipses o movimientos como cíclicos, ¿ya? Porque cuando este empieza a aumentar, la aceleración de esto empieza a aumentar, pero que aumente la aceleración implica que aumenta la velocidad en Y. Que aumente la velocidad en Y implica que la velocidad en Z disminuye, porque la aceleración se vuelve negativa. Y si la velocidad en Z disminuye, la velocidad en Y disminuye y se empieza a repetir el ciclo, ¿ya? Entonces es un acoplamiento entre los movimientos de las distintas componentes más que una disipación, y por lo tanto deberíamos esperar que haya un movimiento relativamente perpetuo hasta que choque con el piso o algo así, porque recuerden que está la gravedad. Ahora, también es importante identificar este tipo de sistemas de ecuaciones por cómo se resuelven estas ecuaciones diferenciales. En este caso ustedes no podrían integrar directamente con respecto al tiempo en ambos lados, porque nos faltan un montón de condiciones iniciales, y no lo vamos a hacer de manera explícita, pero ustedes lo pueden averiguar si intentan integrar a ambos lados estas cantidades. Lo que se debe hacer es desacoplar las ecuaciones diferenciales, y para desacoplarlas, lo que hacemos es derivar con respecto al tiempo una de estas y reemplazar lo que obtengamos en la otra, o reemplazar lo que obteníamos en la otra, para que nos quede una ecuación diferencial que depende de una sola de las variables. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a desacoplar para obtener las dos ecuaciones de movimiento, o dos ecuaciones diferenciales más que nada, independientes entre sí. Ya. Y eso corresponde a la parte B, porque todo esto que vamos a hacer ahora, todo esto que estamos discutiendo ahora, tiene que ver con encontrar la trayectoria que describe el movimiento de la partícula si lo soltamos de una altura z sub 0. Como ya discutimos recién, x de t se va a permanecer en 0 siempre. Y con eso ya lo tenemos, perfecto. Para las otras dos componentes tenemos que desacoplar primero las ecuaciones. A esta ecuación le voy a llamar 1, y a esta ecuación le voy a llamar 2. Entonces, derivo 2 y reemplazo 1. ¿Ya? No, voy a hacerlo otra vez. Voy a derivar. Sí, lo voy a hacer así. Voy a derivar 2 y reemplazar. No. Tenemos que derivar para desacoplar las ecuaciones. Porque si integráramos a ambos lados, tenemos la velocidad, sí, pero después cuando empecemos a integrar en las otras variables, tendríamos que igual después terminar como resolviendo el sistema de ecuaciones para hacer ahí. Y van a involucrar distintas cantidades cinemáticas de las distintas cantidades, así que eso sería un poco más complicado. Entonces lo que hago acá es... ¿Sí? La vector de X es 0 en todo. Sí, porque la condición inicial es que la velocidad inicial es solo caída libre, es 0. Entonces, claro, la velocidad inicial en el como no hay aceleración es la misma velocidad a todo instante de tiempo, y como no se estaba moviendo, estaba así. Ya, sí, en realidad primero. En este caso lo hice al revés, tenemos que hacerlo primero derivando 1 y reemplazando en 2. Si lo hacemos como lo quería hacer recién, estaríamos perdiendo información sobre esta constante en realidad. Así que mejor vamos a derivar la primera ecuación y reemplazar la segunda. De todas formas, esta técnica es la misma que se hace siempre que tengan acoplamiento constructivo. Si derivamos la primera ecuación, lo que vamos a obtener es que I3 puntos, y creo que se nota horizontalmente, va a ser igual a U por B sub 0 partido en M por Z2 puntos. Simplemente derivé con respecto al tiempo a ambos lados. Y entonces, ahora, esto me permite entender que Z2 puntos es lo mismo que M partido en Q
por B sub 0 por I 3 puntos. Y ahora ese Z2 puntos lo reemplazo en la segunda ecuación. De tal manera entonces que ahora M partido en Q por B sub 0 por I 3 puntos va a ser igual a menos Q por B sub 0 partido en M por I punto menos Y. Y entonces finalmente I 3 puntos va a ser igual a menos Q por B sub 0 partido en M al cuadrado por I punto menos, en este caso quedaría Q B sub 0 G partido de E. Y entonces con eso lo que hacemos es obtener una ecuación diferencial desacoplada. Ahora es de tercer orden, así que no le voy a seguir diciendo ecuación de movimiento en ese sentido. Pero es una ecuación que primero involucra solamente una de las variantes, así que eso está acoplada con ninguna otra función. Lo otro es una ecuación lineal, porque tenemos tercera derivada, pero sin multiplicar nada, primera derivada solo multiplicando la constante, y tenemos esta constante de aquí. Entonces en realidad es una dedo lineal de tercer orden, pero no homogénea. Sí. Físicamente hablando, en realidad no mucho. Tiene un nombre, no me acuerdo qué era, pero no tiene como ninguna consecuencia desde un punto de vista apreciable. Bueno, la gracia de la aceleración es que como está en la segunda ley de Newton, no entra al tiro información sobre la trayectoria y esas cosas. En este caso solo un artefacto matemático. Quedan 5 minutos más. Bueno, esta ecuación diferencial es lineal de tercer orden no homogénea y de hecho podemos bajar un orden si hacemos un cambio de variable. Podemos decir, y esto lo voy a hacer acá, podemos decir entonces que ya, entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a esta parte de donde desacoplamos una de las ecuaciones? ¿No? No se pueden desacoplar todas al tiro, porque por ejemplo acá ya no podemos reemplazar y punto acá con algo que solamente depende de z y obtener el tiro de la ecuación para z en sí. Podríamos hacerlo si hacemos el paso inverso de esto, pero vale la pena aunque solo desacoplemos una de ellas, resolvamos y una vez que tengamos la respuesta de esa ecuación, la ocupemos en la ecuación acoplada para encontrar información al respecto. Ahora, dado que esta es una dedo que solamente tiene tercera derivada y primera derivada, pero nada más, podemos hacer un cambio de variable v igual a I punto, de tal manera entonces que la ecuación diferencial nos queda de 2 puntos igual a menos Q por B sub 0 partido en M por V menos esta constante. O, si es que quiero también dejar esto como una ecuación diferencial con toda la variable a un lado y la constante al otro, puedo dejar esto de esta manera. Ya. Dado que no es una ecuación homogénea, podemos hacer exactamente lo mismo que de antes para volver a una ecuación homogénea, es decir, el cambio de variable del orden más bajo igual a sumarle algo tal que cuando multiplicar esta constante elimine la que está al otro lado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto está al cuadrado, lo siento. Entonces vamos a hacer el cambio de variables. Vamos a decir B' igual a B', y aquí tenemos que sumarle una constante, tal que multiplicada por esto, me entregue esto. Nos damos cuenta de que eso tendría que ser M partido en
M por G partido en Q por B0. Si reemplazamos esto, si multiplicamos esta constante por esto de acá, se elimina un cuadrado, nos queda como todo esto, multiplicando al menos G, y se eliminan ambos lados. Y de nuevo, lo otro interesante de este tipo de cambio de variables es que cualquier derivada, en particular la segunda derivada, va a ser lo mismo que la segunda derivada de esta nueva variable. Y entonces, con todo eso, vamos modificando la ecuación diferencial de tal manera que obtenemos V' dos puntos más esta constante al cuadrado por B' igual a 0. Porque de nuevo, el cambio de variable era para que se eliminaran las constantes, así que lo eliminé simplemente, la eliminé simplemente. Y esta ecuación diferencial, entonces, es una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea y lineal. Así que el tipo de que deberíamos tener sería el de la exponencial. Sin embargo, esta ecuación diferencial es una de las que aparece casi siempre en física, y en realidad aparece muchas veces en mecánica, así que es importante identificarla, y quiero entender cuál va a ser el resultado de la ecuación diferencial. Cuando tengan segunda derivada más una constante que es sí o sí positiva, multiplicando la variable, igual a 0. ¿Qué ecuación diferencial es esto? Probablemente lo vieron en el modelo. Es un oscilador armónico, sí, movimiento armónico sí. Eso significa que el resultado, donde esto de acá, ustedes lo interpretan como la frecuencia natural al cuadrado. Entonces, esta solución de acá, este B', va a ser simplemente una combinación lineal entre un seno, perdón, coseno, de esta variable, sin el cuadrado, porque esto es medio cuadrado, por el tiempo, más otra constante por el seno de esa misma constante por el tiempo. Es importante poder identificar esta ecuación diferencial porque de nuevo va a aparecer muchas veces, muchas veces. Y es mucho más sencillo, en este caso al menos, que andar poniendo el exponencial, etcétera. Porque el primer ejercicio fue más que nada para que veamos de dónde venía el concepto. El segundo ejercicio ya es más como apliquémoslo y simplemente como el resultado. Podemos saltarnos toda la parte de mostrar que se avanza para el resultado. No vamos a alcanzar a hacer el ejercicio completo, vamos a subir la pauta. Y si están muy ansiosos por querer ver la pauta, hay un ejercicio muy parecido en la sección, la sección de mecánica que hizo el profesor. Debería ser capaz de ver ese material. Pero entonces por ahora vamos a finalizar simplemente deshaciendo el cambio de variable. Es decir, ahora lo que vamos a hacer es restarle esta cantidad de acá y luego volviendo ahí. Entonces, tenemos que esto es B. Esto es B'. V va a ser todo eso restándole menos G. Y V es I punto. Entonces, I punto, en función del tiempo, va a ser lo mismo que todo lo que tenemos acá, menos MG partido por B. Entonces, A por coseno más B por seno menos esto acá. Entonces, ahora ustedes pueden aplicar condiciones iniciales a esto, o incluso esta misma y punto lo pueden reemplazar en la ecuación diferencial para z y empezar a integrar. Ahora solamente tenemos las constantes desconocidas, pero estas constantes van a ser mucho más sencillas de despejar una vez que impongamos las condiciones iniciales que haber integrado directamente las ecuaciones diferenciales de adelante. Además, también era conveniente saber cómo podían desacoplarlas para que puedan abordar ejercicios así en el futuro. Pero dado que llegamos al instante final de la clase, eso va a ser todo por hoy. Intentaré subirle lo posible la pauta durante la tarde, pero si no, de nuevo, en la sección anterior del profe debería haber un ejercicio muy parecido en las pautas que hay. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que vimos? Eso es todo entonces. Que tengan un muy buen resto de semana.